Cadenas de televisión estadounidenses cortan discurso de Trump. Los canales, entre ellos Fox News, consideraron que su contenido propiciaba la desinformación. Varias cadenas de televisión estadounidenses interrumpieron el jueves la transmisión de un discurso del presidente Donald Trump. El argumento: consideraron que su contenido propiciaba la desinformación. Esta acción, que se presentó en Estados Unidos pero que tuvo eco en Bélgica, España, Francia, Alemania e Italia, entre otros países, plantea dos discusiones. La primera tiene que ver con la responsabilidad del presidente de no desinformar al país, y la segunda sobre si los medios de comunicación deberían o no tomar acción cuando se presentan este tipo de situaciones. En contexto, mientras continuaba el escrutinio de los comicios del martes, Trump decía desde la Casa Blanca que ganaría fácilmente si se contaran los votos legales, pero si se incluían los votos ilegales, los demócratas podrían intentar robarnos las elecciones, declaró. En ese momento y muy rápidamente, el canal MSNBC cesó su transmisión en vivo. Bueno, aquí tenemos nuevamente en la posición inusual de tener que no solo interrumpir al presidente de Estados Unidos, sino también corregir al presidente de Estados Unidos, espetó el presentador Brian Williams. NBC News y ABC News también interrumpieron la transmisión, que finalmente acabó no siendo una rueda de prensa, ya que el presidente abandonó el escritorio sin contestar preguntas de los periodistas. CNN, que ya tuvo varios entredichos con Trump, emitió totalmente la declaración en vivo, pero su presentador Jake Tapper criticó al mandatario diciendo: "Qué noche más triste para Estados Unidos de América ver a su presidente acusar falsamente a la gente de intentar robarse las elecciones", señaló Tapper. Entre las cadenas que cortaron la transmisión en horario de máxima audiencia se encontraba Fox News, la referencia informativa del Partido Republicano, que también salió a desmentir sus palabras. La ruptura dentro del canal de noticias conservador se está haciendo más profunda cada vez que Trump repite sus acusaciones de fraude electoral. "No hemos visto nada que constituya un fraude o un abuso del sistema", decía el corresponsal de la Casa Blanca para Fox News, John Roberts, en directo desde la misma sala de prensa en la que segundos antes habló el presidente. En el plato de informativos en Nueva York, los presentadores repetían una y otra vez: "No hemos visto ninguna prueba". Horas después, en los programas de opinión nocturnos, la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, daba un giro de 180 grados y cuestionaba en un editorial que se contabilizara el voto por correo. Estados Unidos debería conocer al ganador la noche de las elecciones o la siguiente mañana. La misma emisora, el canal informativo de pago más visto, asumió una gran tensión la noche electoral del martes tras declarar al rival de Trump, el demócrata Joe Biden, ganador de Arizona antes que lo hayan hecho otros medios. La diferencia de criterio en la programación de Fox News refleja la tensión informativa que se vive entre los periodistas de una empresa que tiene que decidir entre seguir apoyando la deriva del discurso de Trump o la verificación de sus acusaciones contra el sistema electoral. Las tres cadenas grandes que cortaron. Mientras las tres grandes emisoras en abierto, NBC, ABC y CBS, cortaron y desmintieron con contundencia el discurso de Trump en pleno directo. "Tenemos que interrumpir a Trump porque el presidente ha hecho una serie de afirmaciones falsas", decía en directo el periodista Lester Holt, presentador de NBC Nightly News, uno de los tres informativos más seguidos de la televisión en abierto. Lo mismo hacía David Muir, el conductor del informativo más seguido del país con 8 millones de espectadores diarios. "Simplemente no se ha presentado evidencia en ninguno de estos estados de que existan votos ilegales", decía. A continuación, el periodista explicaba que por qué la pandemia del coronavirus, el voto por correo, había aumentado rompiendo récords. Más de 100 millones de estadounidenses votaron anticipadamente y eso prolongaba el escrutinio.
La CBS, tercera en audiencia, arrancaba una verificación de datos mientras Trump terminaba su discurso. Desmintió todas sus acusaciones de fraude y corrupción del sistema. Más contundentes fueron los servicios informativos de la radio pública estadounidense, la NPR. Trump de nuevo reclamó falsamente la victoria en las elecciones de 2020. No ha ganado, los votos se siguen contando. En el programa de CNN, Rick Santorum, un tertuliano del partido de Trump y ex senador se declaraba impresionado y decepcionado tras escuchar al presidente. Señalamiento internacional. Por su parte, otros medios internacionales criticaron fuertemente las acusaciones de Trump, a quien señalan de utilizar la misma teoría del complot de hace meses. Le Monde destaca en su versión electrónica que Donald Trump denuncia sin pruebas un robo electoral. El diario francés consideró que el presidente saliente se agarra a la teoría del complot que ha desarrollado desde hace meses en mitines, entrevistas, conferencias de prensa y mensajes publicados en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, el canal informativo BFM-TV organizó esta mañana una mesa redonda con politólogos y periodistas expertos en la política de Estados Unidos sobre el tema: las televisiones en Estados Unidos en guerra contra Trump. La emisora France Info, por su lado, subrayó que mientras Joe Biden hacía llamamientos para tener paciencia y esperar el desarrollo del escrutinio, Donald Trump ha utilizado un tono diferente con sus declaraciones. En Italia, el diario La Repubblica destacó que en la larga acusación de 16 minutos y sin preguntas de los periodistas, Trump repitió obsesivamente lo que llevaba escribiendo en Twitter todo el día. Acusaciones, sin una pizca de prueba, algo que muchos medios estadounidenses destacan de inmediato. Dice el diario que añade que el mandatario no se rinde y no da señales de aymanar, aunque en el discurso nocturno parecía cansado y menos combativo de lo habitual. También Corriere della Sera subraya que Trump cita un fraude sin pruebas, mientras que La Estampa destaca que incluso los grandes canales ABC, CBS y MSNBC interrumpieron la transmisión cuando volvió a afirmar falsamente haber ganado las elecciones y los votos legales cuentan. En el Reino Unido, especialmente crítico ha sido el diario The Guardian, quien señala que el presidente estadounidense está llenando el retraso en el recuento de votos, con afirmaciones falsas de que le han robado mediante el fraude su inevitable victoria. La verdad es que principalmente por el COVID-19, unos 2/3 de los votantes depositaron anticipadamente sus votos, también por correo, frente a 1/3 que lo hizo de esta manera en 2016. Contar esas papeletas es más lento porque han de abrirse y verificarse, apuntó el periódico. Medios belgas y alemanes se sumaron. Los principales diarios de Bélgica destacaron que este viernes la decadencia y peligrosa reacción sin precedentes del presidente de Estados Unidos Donald Trump. El periódico francófono Le Soir lleva a su portada digital el titular "Trump mantiene que le roban las elecciones, la decadencia de un presidente", y señala que el republicano ha hecho un discurso delirante donde no aporta ninguna prueba. El otro gran diario francófono del país, La Libre Belgique, titula "Trump miente" y acusa firmemente a los demócratas, y destaca que el presidente acusó de fraude electoral sin el mínimo fundamento y multiplicando las mentiras. Por su parte, el diario flamenco The Standard afirma que Biden suspira por el triunfo, pero Trump enciende una mecha en un polvorín de manera nunca vista. Otro diario flamenco, The Morgan, indica que Trump utilizó anoche la sala de prensa de la Casa Blanca para realizar una perorata nunca vista sobre el gran fraude democrático. Los medios alemanes destacaron la soledad del presidente estadounidense Donald Trump en su lucha desesperada por permanecer en el poder y la pérdida de apoyos en sus propias filas tras sus declaraciones, en las que habló de fraude y puso en duda el sistema electoral de su país. El semanario Der Spiegel se refirió a Trump como el "ocupa", que libra una guerra sucia por el despacho Oval. Trump se queda solo. El presidente estadounidense se aferra al poder, pero sus opciones al éxito caen casi con cada hora que pasa. Una señal de advertencia para él: ya solo sus seguidores más estrechos luchan a su lado. Dice la publicación, que asegura que Donald Trump
lo intenta todo para permanecer de alguna manera en el cargo. Para el diario Sudden Shoes, los argumentos para sustentar sus acusaciones infundadas de fraude son desesperados. Medios en España también hicieron eco. Para el diario de tirada nacional El País, Trump, acorralado por el escrutinio, acusa sin pruebas a Biden de robar la elección, e insiste en portada en que 3 importantes cadenas estadounidenses cortaron el discurso del presidente.